Cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniel Alejandra Rodríguez Díaz y soy estudiante de segundo semestre de Psicología. Empezamos con la línea del tiempo de la historia precientífica. Empezamos con Tales de Mileto en el año 1600 a.C. Tales de Mileto destaca el carácter oídizo de la captación de la realidad mediante la sensación. Él fue el quien planteó que el primer elemento es el agua. Se dice que fue el primer filósofo en la historia. Niega la dualidad cuerpo y alma y además intenta explicar la naturaleza por medio de los fenómenos observables. Después nos encontramos en el año 1500 a.C. con Anaxímenes. Anaxímenes, al contrario de Tales, él decía que el principio único es el aire infinito, que rodea la Tierra y que ésta era plana. También decía que se podía llegar a entender la naturaleza del ser humano al observar el comportamiento de los fenómenos naturales. En esta misma etapa nos encontramos con Pitágoras. Pitágoras decía que la naturaleza está construida por armonías y razones matemáticas. Además, decía que el alma está regida por leyes matemáticas y es inmortal. Él era dualista y definía la mente y alma como dos entidades distintas. Son dos entidades distintas, pero están unidas entre sí. La comprensión teórica solo se podía alcanzar por medio de razonamiento abstracto. Es uno de los aportes que él daba. En el año 1400 a.C. nos encontramos con Sócrates. Sócrates más que todo se concentró en las cuestiones éticas y enseñó que la virtud es el conocimiento. La psicología está subordinada a la ética. Además, descubrió la esencia objetiva del valor, la justicia, el conocimiento y la virtud, mediante el examen crítico de la definición en términos de propiedades comunes. Básicamente dedicó su vida a la discusión filosófica. Después, en el año 400 a.C., Platón afirma que el racionalismo es el camino a la verdad. El verdadero conocimiento es aquel que está libre de juicios, es el conocimiento de las ideas. Para Platón, el alma era separable del cuerpo, como también eterno y mortal. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el cuerpo fallece, el alma queda y este es inmortal. En el año 360 a.C. nos encontramos con Aristóteles. Él es el padre de la psicología antigua. Él negó que el alma estuviera separada del cuerpo y dice que el psique es el soplo vital. El alma es aquello por lo cual vivimos, pensamos y sentimos. Básicamente el alma es el motor de nuestra vida. Para Aristóteles, la psicología era el estudio del alma. De aquí nace el concepto global de lo que es la psicología. En el año 1200 después de Cristo nos encontramos con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás supera el dualismo y señaló que el alma como subsistente e inmortal. Además, da un planteamiento para el reconocimiento de la razón con la fe. Además, revivió el concepto aristotélico de la psique humana como el conjunto de capacidades funcionales del razonamiento humano. Por último, él afirma que el alma y Dios son los objetivos del estudio de la filosofía, que básicamente el alma y Dios son el centro del cual se estudia la filosofía. Ahora, en el año 1600 después de Cristo, nos encontramos con Descartes. Descartes no niega la existencia del alma. Él dice que el alma era actividad y sobre ella se fundamenta la vida psíquica. Trató de explicar la reducción de funciones mentales a simples procesos mecánicos. En el año 1650 después de Cristo nos encontramos con Spinoza. Spinoza considera al hombre como organismo psicofisiológico, por lo tanto, a todo cambio del cuerpo correspondía a un cambio correlativo en el espíritu. Básicamente decía que todo lo que ocurría en el cuerpo, así sea tanto negativo o positivo, se veía reflejado en el espíritu. Además, el mecanicismo sostiene que todo el universo era determinado por leyes, incluido el ser humano. Para él, Dios está en todas partes. Ahora, en el año 1720 después de Cristo nos encontramos con David Hume. David Hume considera que el conocimiento de la vida mental se basa en las observaciones de las ideas y de las experiencias. Todo el conocimiento humano
provenía de los sentidos. Nuestra percepción, como él ha llamado, pueden dividirse en dos categorías, que son las ideas y las impresiones. Ahora, en el año 1730 nos encontramos con Rousseau. Rousseau, al creer en la maleabilidad y en la capacidad de perfección del ser humano, que es precedente del conductismo. Esto quiere decir que el hombre es esencialmente bueno, pero la sociedad lo hace malo por las influencias. De aquí es donde nace su gran frase, que es el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Por último, en 1750, después de Cristo, nos encontramos con Kant. Kant dice que son los objetos los que adoptan a nuestro entendimiento, no al revés. Estamos dotados de cualidades perceptivas y de pensamientos que se imponen sobre la experiencia. Ahora bien, con respecto a la pregunta ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en el programa de formación? Para mí es sumamente importante ya que cada uno de estos grandes filósofos que estudiaron a fondo estos temas nos dejaron grandes aportes y significativos para lo que conocemos hoy en día como psicología. La psicología precientífica es la llamada psicología del alma, y aquí es el surgimiento de la psicología como tal. Ahora bien, nos encontramos con un mapa mental, perdón, un mapa conceptual en el cual nos resume la psicología como ciencia, empezando que la psicología se define como la ciencia del comportamiento humano y de los procesos mentales. Básicamente se considera a Wilhelm Wundt como el fundador de la psicología científica. Él creó el primer laboratorio de psicología en 1879 en Leipzig, en Alemania, realizando estudios experimentales basándose en la observación y en la medida. Ahora, esta, como las demás ciencias, observa, mira y reproduce los fenómenos con la finalidad de predecir. La psicología científica aplica los siguientes métodos. En primer lugar está el método estadístico. Se refiere a una serie de operaciones matemáticas que llevan al psicólogo a hacer suposiciones de la validez de la conducta. Después nos encontramos con el método clínico, que es el método que estudia la historia de un individuo de forma profunda y detallada. Después sigue el método experimental, que es estudio de la conducta de la perspectiva científica, que es básicamente el que usó Wundt. Después nos encontramos pues, con el método científico, que la finalidad es ofrecer una explicación de los hechos. Nos encontramos también con el método de correlaciones, que identifica la relación entre dos o más variables sin conocer qué las origina. También está el método de observación natural, que es observar el comportamiento de las personas o los animales en su ambiente natural. Y por último está el método hermenéutico, que es la interpretación de los textos. Ahora, Wundt estudió la conciencia en lugar del alma y utiliza el método experimental, como lo nombré anteriormente. Estudia la conciencia a partir de los informes que le ofrecen los sujetos experimentales. Ahora, a partir del nacimiento de la psicología científica, se crearon diferentes escuelas con sus respectivos exponentes. Aquí voy a dar como un pequeño resumen de cada escuela, porque en la siguiente diapositiva voy a explicar más a fondo. Empezamos con el estructuralismo. El estructuralismo se dedica a estudiar la estructura del cerebro. Una de las principales herramientas del estructuralismo es la introspección, que es la facultad de reflexionar sobre nosotros mismos. Esta escuela además enfatiza sobre el carácter activo de la mente, que regula el cuidado del pensamiento y dirige la decisión. El curso del pensamiento y la decisión, perdón. Su principal exponente fue Wilhelm Wundt, que es el padre de la psicología científica. Después nos encontramos con el psicoanálisis. El psicoanálisis sostenía que solo una pequeña parte es visible. Freud se centró en el estudio del inconsciente y comparó la psique humana como un iceberg. ¿Esto qué quiere decir? Que solo una pequeña parte es visible y que el resto se encuentra por debajo de la superficie. Freud pensaba que nuestros pensamientos y acciones están influidas por factores que están fuera de la conciencia. Su principal exponente, pues como tal, fue Sigmund Freud. Ahora nos encontramos con el conductismo. En el conductismo no se analiza el funcionamiento de la mente, sino que se observa el comportamiento humano. Centra la atención más que todo en la conducta manifiesta y observable. El comportamiento humano
puede ser entendido mediante el examen de la relación entre los estímulos y las respuestas. Sus principales exponentes fueron Watson, Iván Pavlov y Skinner. Nos encontramos con el humanismo. El humanismo se centra en las ideas como el crecimiento personal y de la libre voluntad del individuo. Básicamente, las ideas es que se le asigna una importancia esencial al individuo, a la libertad personal y al libre albedrío. De aquí sale la famosa pirámide de las necesidades de las más básicas hasta las más significativas que la creó Abraham Maslow, y sus principales exponentes son Abraham Maslow y Carl Rogers. Por último, nos encontramos con la Gestalt. La Gestalt entendía que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma o configuración, y no como una mera suma de sus partes. Y sus principales exponentes fueron Wetterberg y Conwell. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esta parte de la historia para la formación? Es importante ya que aquí podemos comprender cada uno de los procesos, métodos e investigaciones que han tenido la influencia necesaria para quedarse en este campo, o por el contrario desaparecer, y de igual manera, por cómo los métodos e investigaciones actuales han sido los más adecuados para seguir aplicándolos. Se estudia el pasado en virtud de la problemática del presente, además contribuye al desarrollo intelectual y nos enfoca a una mejor visión en el presente para seguir dando soporte a la misma sin perder las bases. O sea, cómo cada una de estas escuelas fundamentadas en bases y principios nos sirven ahora como nosotros a futuros psicólogos. Ahora, en las circunstancias que impulsaron el desarrollo de las escuelas psicológicas. Aquí voy a enfatizar más que todo en las 5 principales escuelas psicológicas. Empezamos con el estructuralismo. El estructuralismo nace en la ciudad de Leipzig, en Alemania, en 1879. La escuela estructuralista tuvo un gran papel relevante en la psicología a principios del siglo XX. Wilhelm Wundt y su compañero Titchener tenían el objetivo de analizar la mente a partir de los elementos básicos que la conforman y de cómo estos se unen para formar procesos complejos. Para ello se basaron sobre todo en el método de la introspección, que como lo expliqué anteriormente, el método de la introspección es la capacidad de analizarnos a nosotros mismos. Ahora sigue el psicoanálisis. El psicoanálisis es una pseudociencia que fue fundada a finales del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo austriaco Sigmund Freud. Surgió de un método terapéutico para determinadas enfermedades nerviosas. La primera preocupación de Freud dentro del campo del psiquismo humano fue el estudio de la histeria. La histeria es una enfermedad nerviosa, a través del cual llegó a las conclusiones de que los síntomas histéricos eran causados más por conflictos psíquicos internos reprimidos. De igual manera, con los años llegó a la convicción de que los trastornos mentales tienen su origen en la sexualidad y que la vida sexual comienza en la primera infancia. Ahora nos encontramos con el conductismo. Esta escuela surgió con John Watson en 1913. El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso en la educación. Es la primera teoría que influye el entendimiento del aprendizaje humano. Surge como un rechazo al método de introspección y establece la conducta como el único método válido para hacer investigaciones. Básicamente, la conducta se puede estudiar mediante procesos experimentales, considerando que el entorno es un conjunto de estímulo-respuesta. Ahora nos encontramos con el humanismo. Para el humanismo, el ser humano no es un esclavo de sus instintos o ideas primitivas como lo hace ver el psicoanálisis, ni tampoco una máquina programada desde el entorno en el que los conductistas lo pueden manejar. Para la psicología humanista, el hombre es libre, autodeterminado, su comportamiento y su visión del mundo son altamente competitivos e importan en la terapia. El sujeto visto por un humanista es esencialmente bueno y se desarrolla gracias a su afán de la realización. Por último, nos encontramos con la Gestalt. La psicología de la Gestalt surgió en Alemania al iniciar un grupo de psicólogos una nueva corriente psicológica que se oponía de carácter elementalista y asociativista de la psicología de principios del siglo XX.
Para los gestalistas, los individuos organizan el mundo imponiendo formas de la percepción como el pensamiento, de manera como lo señaló Wertheimer. Pensar supone reorganizar los elementos de un problema en una totalidad nueva. Ahora bien, con la ética deontológica, en primer lugar muestro el pantallazo del juego, que en realidad me pareció muy complicado, ya que la manera en la que está organizado el juego es difícil saber qué carta es cuál. Bueno, tuve ciertas complicaciones. Pero ahora bien, con respecto al punto que dice, exprese su compromiso con la formación y el ejercicio del psicólogo. Mi compromiso va hacia el liderazgo con sentido humano, asumiendo compromisos de carácter ético y social con la comunidad en general. Además, como futura psicóloga y egresada de la UNAD, me veo como una profesional conocedora de los fundamentos científicos básicos de la psicología, capaz de comprender, interpretar y analizar el comportamiento humano, con las destrezas básicas para evaluar y actuar en el ámbito individual, grupal y comunitario, de manera ética, con sentido crítico e investigativo y de compromiso social. Ahora se están mostrando las referencias bibliográficas que utilicé para la reunión de trabajo. Muchísimas gracias por su atención.